Estaba sentado allí, con las manos agarrando una taza vacía y fría, los ojos ya sin esperar nada. Un veterano sin hogar olvidado por todos. Pero minutos después, un extraño salió del restaurante. No dejó dinero en la taza ni ofreció pan. En cambio, extendió la mano y pronunció 6 palabras. Una vez luché a tu lado, soldado. Comenta con respeto. Si crees que un apretón de manos puede salvar un alma. Daniel Crowley se acurrucó contra la fría pared de ladrillos fuera del restaurante Charlie's, agarrando un vaso de plástico vacío entre sus manos curtidas. El viento de diciembre atravesaba su fina chaqueta, antes azul marino, ahora de un gris desteñido que combinaba con el cielo nublado. 61 años, con ojos que habían visto demasiado y recordaban aún más. La gente pasaba a su lado camino de comer. Sus miradas se deslizaban sobre él como si fuera un mueble urbano más. Un hombre abandonado en un rincón abandonado, con los dedos antes lo suficientemente firmes como para desmontar y volver a montar y fallar 16 con los ojos vendados, ahora temblaba ligeramente de frío. O quizás de algo más profundo. Cambios para un veterano, gritó con la voz ronca por la inactividad. Una pareja joven pasó. La mujer apretando su bolso contra su cuerpo. El hombre la condujo al otro lado de la acera. Daniel no reaccionó. Después de 3 años en la calle, se había acostumbrado a desaparecer. Un grupo de oficinistas salió del restaurante, riéndose de algo que había dicho su jefe. Uno de ellos, un hombre con un traje caro, miró a Daniel y luego, con indiferencia, arrojó un sándwich a medio comer hacia su taza. Aterrizó con un suave golpe junto a él, como si le tirara sobras a un perro callejero. Disfrútalo, héroe, dijo el hombre con una sonrisa burlona, provocando risas entre sus compañeros. Daniel no se inmutó. Simplemente recogió el sándwich, le quitó la tierra y lo colocó a su lado. Su mirada permaneció fija en el restaurante de Charlie, un lugar que una vez los recibió a él y a sus compañeros marines décadas atrás después de cada sesión de entrenamiento en la base cercana. El letrero de neón seguía parpadeando igual, pero todo lo demás había cambiado. Le rugía el estómago. No había comido desde la mañana anterior, cuando el refugio les ofreció un desayuno escaso antes de enviar a todos de vuelta a la calle. Antes de que su vida se derrumbara, antes de que su esposa Sara muriera de cáncer, antes de que las pesadillas de Irak lo agobiaran, jamás se habría imaginado acabar allí. La multitud a la hora del almuerzo disminuyó a medida que la temperatura bajaba. Daniel se armó de valor y se acercó a la entrada del restaurante. La campana sonó suavemente mientras empujaba la puerta lo justo para asomar la cabeza. Disculpe, le dijo al camarero más cercano, un joven con una etiqueta con su nombre. Taylor, ¿podría traerme un vaso de agua, por favor? El rostro de Tyler se endureció al instante. La sonrisa amable que había ofrecido a los clientes se desvaneció. No servimos agua a gente como usted. Vaya al refugio si tiene sed. Solo necesito un poco de agua, insistió Daniel, con la voz apenas por encima de un susurro. Serví a este país durante 22 años. Sí, claro. Tyler se burló. Eso es lo que dicen todos. Se dirigió a la puerta. Mira, tío, estás asustando a los clientes. O compras algo o te vas. Daniel echó un vistazo al restaurante. La mayoría de los clientes apartaban la mirada, fascinados de repente por sus menús o teléfonos. Un señor mayor en la mesa de la esquina levantó la vista brevemente y luego apartó la mirada rápidamente. Por favor, dijo Daniel. Un último intento. La puerta se cerró de golpe en su cara, con la campanilla tintineando violentamente. A través del cristal, vio a Tyler haciendo el ridículo limpiándose las manos en el delantal. Como si tocar la puerta que Daniel había tocado lo hubiera contaminado de alguna manera. Al darse la vuelta, Daniel vio a una niña observándolo por la ventana. Su pequeña mano presionada contra el cristal, con los ojos abiertos, confundidos y algo más, compasivos. Quizás algo en su mirada inocente le recordaba a su propia hija,
distanciada durante mucho tiempo después de no poder asistir a su graduación universitaria. Ese día estaba en un hospital de veteranos, luchando contra demonios que nadie más podía ver. La madre de la niña notó su mirada fija y rápidamente la apartó de la ventana, lanzando a Daniel una mirada sospechosa mientras le susurraba algo al oído. La niña volvió a mirarla antes de desaparecer en el calor del restaurante. Daniel regresó a su sitio contra la pared, ordenando sus escasas pertenencias: una mochila destartalada con una muda de ropa, su identificación militar, lo único que se negaba a empeñar, una foto desgastada de Sara y una carta hecha una bola que había recibido años atrás en el desierto. Ajustó el cartel de cartón apoyado contra sus piernas. Decía: veterano del Cuerpo de Marines de E.E.U. Cualquier cosa ayuda. Que Dios lo bendiga. El emblema del Cuerpo de Marines que había dibujado con tanto cuidado se desvanecía, al igual que los recuerdos de quién era. El frío se filtraba a través de su ropa y se le metía en los huesos. No muy diferente de las noches del desierto en Irak. Pensó que ambas eran temperaturas extremas que te hacían sentir desesperadamente solo en el universo. Recordó las noches de patrulla, la adrenalina manteniendo el frío a raya, Martín a su lado contando chistes en voz baja para mantener la moral alta. Martín Reyes, su sargento, su amigo, el hombre que lo había rescatado de un Humpei en llamas cuando un artefacto explosivo improvisado explotó bajo su convoy, el hombre que le había salvado la vida, solo para que Daniel la perdiera poco a poco, pieza por pieza. En los años siguientes, a medida que las sombras de la tarde se alargaban, Daniel cerró los ojos, dejándose llevar por recuerdos más cálidos que su presente. En su mente, estaba de vuelta en Camp Pendleton, joven y fuerte. El mundo aún cobraba sentido, antes de que todo se hiciera añicos como un cristal bajo una bota de combate. Un elegante Lexus negro se detuvo junto a la acera cerca de Daniel. Su pulido exterior reflejaba las luces de neón del restaurante. El conductor, un hombre de unos 40 años con un auricular Bluetooth, le lanzó una mirada desdeñosa. Al salir de su vehículo, fingió comprobar deliberadamente que las puertas estuvieran cerradas, como si Daniel estuviera contemplando robar el lujoso coche. No puedo creer que dejen que esta gente merodee por los negocios, murmuró el hombre lo suficientemente alto como para que Daniel lo oyera antes de arreglarse la corbata y entrar al restaurante. Daniel permaneció inmóvil, con la mirada fija en un punto lejano que solo él podía ver. Estas pequeñas crueldades se habían vuelto tan rutinarias como el amanecer y el atardecer, el ritmo predecible de la existencia. Al margen de la sociedad, una joven pareja estaba de pie a varios metros de distancia. Sus voces se oían con claridad en el aire fresco. Leí un artículo sobre estos tipos, dijo el hombre, señalando sutilmente a Daniel. La mayoría ni siquiera son veteranos de verdad. Solo dicen que buscan puntos de compasión. Su novia asintió. Mi tío es veterano y dice lo mismo. Dice que los verdaderos veteranos reciben mucha ayuda si de verdad la quieren. Estos tipos son unos fracasados que buscan limosna. Daniel no los corrigió. No les habló del abrumador sistema de asuntos de veteranos, de las montañas de papeleo que se volvían insuperables cuando no tenías una dirección fija. No les explicó cómo su TEPT hacía que los refugios abarrotados parecieran zonas de emboscada. Como los sonidos de la ciudad por la noche le traían recuerdos de ataques con morteros. Simplemente se encogió más en su chaqueta, el frío encontrando nuevas formas de penetrar sus capas. Un adolescente se detuvo a unos 3 metros de distancia, con el teléfono a la altura del pecho, grabando claramente mientras fingía escribir un mensaje. Daniel reconoció el comportamiento en el que se había convertido, sin darse cuenta, en contenido para las redes sociales de alguien. Y aquí tenemos a lo que yo llamo un viejo soldado. Sin hogar, susurró el chico a su teléfono. Almohadilla triste, almohadilla veterano, almohadilla experimento social. El chico siguió adelante después de capturar suficiente material, sin hacer contacto visual con su sujeto. Daniel se preguntó brevemente qué filtro aplicarían a su sufrimiento, qué ingenioso título enmarcaría el colapso de su vida como entretenimiento.
Durante todo el proceso, Daniel permaneció en silencio, pero en su mente, estaba lejos de estar callado. Los recuerdos chocaban como olas. La ensordecedora explosión que le había arrancado las piernas a Rodríguez. El olor nauseabundo a combustible y carne quemada. La mirada en los ojos de Martín mientras arrastraba a Daniel de los escombros, gritándole que se mantuviera consciente. «Te tengo, Crowley», había gritado Martín por encima del caos. «No te atrevas a dejarme. Es una orden, Marine». Los dedos de Daniel trazaron inconscientemente la cicatriz que le recorría la sien hasta la mandíbula. Un recordatorio permanente de ese día, de la negativa de Martín a dejarlo atrás cuando otros ya lo habían dado por perdido. «Sigo aquí», le susurró Daniel. Él mismo, su aliento formando pequeñas nubes en el aire gélido. «Todavía no me he rendido», dijo el viento arreciando, haciendo que los envoltorios de comida rápida se deslizaran por la acera como maleza urbana. Daniel metió la mano en su bolsillo interior y sacó un sobrehecho jirones, con arrugas tan profundas que amenazaban con romper el papel por completo. Dentro había una carta que había leído cientos de veces, la última comunicación que había recibido de Martín antes de que su unidad se dividiera en diferentes despliegues. El papel estaba delgado por la manipulación. La tinta se desvanecía en los lugares donde los dedos de Daniel habían trazado las palabras repetidamente, como un ciego leyendo braille. Ya no necesitaba leerlo. Cada palabra estaba grabada en la memoria. Pero había consuelo en mantener esta conexión física con un tiempo en el que había pertenecido a alguien. Sus ojos encontraron el último párrafo, el que lo había sostenido durante incontables noches oscuras. «Si alguna vez te pierdes, simplemente regresa a donde solíamos reunirnos, a nuestro antiguo lugar. Te reconoceré sin importar cuánto tiempo haya pasado, sin importar cuánto hayamos cambiado ambos. Algunos vínculos no se rompen ni con el tiempo ni con la distancia. Seerfi, hermano». Martín se refería quizás al antiguo campo de entrenamiento, o al bar donde celebraron haber sobrevivido a otro despliegue. No podía saber que años después, el Charlie's Diner sería el único monumento que aún se mantendría en pie de su pasado compartido, ni que Daniel interpretaría sus palabras tan literalmente en un momento de desesperación. Llevaba 3 días apostado fuera del restaurante, aferrándose a la absurda esperanza de que se materializara algún milagro, de que de alguna manera, contra todo pronóstico, Martín apareciera y reconociera a su viejo camarada bajo las capas de mugre y derrota. Una fantasía ridícula. Sabía que Martín probablemente estaría cómodo en su retiro, en un lugar cálido, rodeado de su familia, de los horrores de la guerra, equilibrado por una paz bien merecida. No estaría buscando fantasmas frente a restaurantes de mala muerte. Sin embargo, Daniel seguía atraído por ese lugar como una polilla vieja a una llama familiar, no porque realmente creyera que Martín aparecería, sino porque no tenía otro lugar a donde ir, ninguna otra dirección a la que dirigirse. Guardó la carta en su. Se metió la mano en el bolsillo, dándole palmaditas suaves para asegurarse de que estuviera bien sujeto. El cielo se había oscurecido aún más, prometiendo nieve antes del anochecer. Daniel calculó sus opciones: quedarse allí hasta la hora de cierre, luego buscar una puerta resguardada para pasar la noche, o probar suerte en el refugio a 8 manzanas de distancia, que podría estar ya lleno. De cualquier manera, se enfrentaría a la oscuridad solo. Como todas las noches desde que Sara murió, la casa fue embargada y su hija dejó de responder a sus llamadas. La gente de la cena había empezado a llenar el restaurante de Charlie. El calor y la luz del interior contrastaban marcadamente con el aislado trozo de acera de Daniel. El olor a hamburguesas y patatas fritas salía cada vez que se abría la puerta, un cruel recordatorio de comodidades inalcanzables. Había renunciado a pedir cambio a los transeúntes. En ese momento, simplemente intentaba reunir fuerzas para moverse antes de que el personal del restaurante llamara a la policía para que lo sacaran. Un hombre bien vestido salió del restaurante, con una bandeja con 2 tazas de café y una bolsa de lo que olía a pan recién horneado. Llevaba un abrigo de pelo de camello y una expresión seria, su rostro entrecano y
Cabello color pimienta, pulcramente recortado bajo una gorra azul oscuro. Había algo militar en su porte, su postura erguida, la seguridad en sí mismo, la atención a su entorno. Daniel esperaba que el hombre pasara como todos los demás, tal vez hacia un coche que lo esperaba o una oficina cercana. En cambio, para su asombro, el desconocido caminó directamente hacia él y se detuvo, a solo 60 centímetros de distancia. ¿Le importa si me uno a usted?, preguntó el hombre con voz profunda y tranquila. Daniel levantó la vista, con la confusión evidente en sus ojos inyectados en sangre. No hay mucho espacio aquí, señor. Me he sentado en peores lugares, respondió el hombre con un esbozo de sonrisa, sin esperar más permiso. Se sentó con cuidado en la acera junto a Daniel, colocando la bandeja entre ellos. ¿Café? Está empezando a nevar. Pensé que te vendría bien algo caliente. El instinto de Daniel le decía que no debía sentir orgullo, pues era una de las pocas posesiones que le quedaban. Pero cuando empezaron a caer los primeros copos de nieve, la taza humeante resultó demasiado tentadora. La tomó con cautela, como si se la pudieran arrebatar como una broma cruel. Gracias, murmuró, envolviendo la taza caliente con sus manos agrietadas. El desconocido asintió, tomando un sorbo de su propia taza antes de volver a hablar. Te he estado observando un rato, se tensó Daniel, desconfiado al instante. ¿Por qué? El hombre no respondió de inmediato. En cambio, estudió el rostro de Daniel con una intensidad que lo incomodó. Entonces, después de lo que pareció una eternidad, pronunció 6 simples palabras: una vez luché a tu lado, soldado. Daniel casi dejó caer el café. Lo miró fijamente, mirándolo realmente por primera vez. Tras los signos de la edad, las patas de gallo alrededor de los ojos, las arrugas más profundas alrededor de la boca, había algo inquietantemente familiar. Martín, susurró, sin atreverse a creerlo. Sargento Reyes. El rostro del hombre se iluminó con una amplia sonrisa. Ahora soy el teniente coronel Rey, retirado. Pero sí, Crowley, soy yo. Daniel se quedó paralizado, incapaz de procesar este giro imposible de los acontecimientos. Martín Reyes, el hombre que le había salvado la vida en Irak, cuya carta había llevado consigo durante años, estaba sentado a su lado en la helada acera frente al restaurante Charlie's. ¿Cómo? ¿Cómo me encontraste?, dijo Daniel por fin. Martín se bajó la gorra, protegiéndose los ojos de la nieve que caía. Te he estado buscando durante años, Dani. Después del funeral de Sara, desapareciste, cambiaste tu número. Tu hija no sabía a dónde habías ido. ¿Hablaste con Miranda?, preguntó Daniel con la voz entrecortada al pronunciar el nombre de su hija. Muchas veces ha estado muy preocupada por ti. Martín metió la mano en la bolsa de papel, sacó un sándwich y le ofreció la mitad a Daniel. Ella fue quien me sugirió que probara aquí. Dijo que siempre hablabas de este lugar de nuestros días de entrenamiento. Daniel aceptó el sándwich, aunque el apetito se le había desvanecido bajo el peso de la emoción. Ella lo recuerda todo. Danny, las historias que le contaste sobre nosotros, sobre la unidad. Martín hizo una pausa, su expresión se tornó seria. Sobre cómo salvaste a todo nuestro escuadrón aquella noche en Faluya, cuando detectaste la emboscada antes que nadie. Daniel negó con la cabeza. Eso fue hace una eternidad. No para mí. Martín dejó el café y metió la mano en su abrigo, sacando un papel desgastado y doblado. También guardé tu carta. Daniel miró el papel. Otra carta, una que le había escrito a Martín durante su segundo despliegue. Después de que Martín fuera reasignado temporalmente, había olvidado haberla escrito. Después de la guerra, me dediqué a la educación militar, continuó Martín. Enseñé a la siguiente generación de marines. Me casé con Elena. ¿La recuerdas? ¿La enfermera del hospital de la base? Ahora tenemos 3 hijos. El mayor acaba de alistarse. Se rió suavemente.
intentando ser como su tío Danny de todas mis historias. Los ojos de Daniel ardían con lágrimas contenidas. ¿Por qué estás aquí, Martín? ¿En serio? La expresión de Martín se tornó solemne. Te debo la vida, Daniel, aquella noche en Faluya. Si no hubieras visto a esos insurgentes, respiró hondo. Pero no estoy aquí por eso. Estoy aquí porque ningún marine se queda atrás. Ni en el campo de batalla ni aquí en casa. Metió la mano en el bolsillo de nuevo y sacó una pequeña cartera de la que extrajo una tarjeta. Tarjeta de identificación sanitaria de veteranos ya tramitada. Beneficios completos. Daniel miró la tarjeta con incredulidad. ¿Cómo? Llevo meses trabajando con la Oficina de Asuntos de Veteranos. Encontré tus registros. Archivé el papeleo. Solo tienes que firmar. Martín le entregó otro papel. Un documento de aspecto oficial con varias líneas de firma marcadas. Y esto, continuó Martín, sacando un pequeño trozo de papel con una dirección escrita, es mi casa de huéspedes. Limpia, privada, tuya todo el tiempo que la necesites. Elena ya ha hecho la cama. Daniel miró las cosas en sus manos temblorosas, incapaz de hablar. Martín le puso una mano firme en el hombro. Es hora de volver a casa, Marine. No es una petición. Es una orden. Por primera vez en años, Daniel sintió que algo se quebraba en su interior. No algo que se rompía, sino algo que comenzaba a sanar. La fortaleza de aislamiento que construyó a su alrededor abrió su primera brecha. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente. ¿Por qué, después de todo este tiempo, la mirada de Martín, curtida por las mismas guerras que habían destrozado a Daniel, se mantenía firme? Porque hice una promesa. Cuando me sacaste de aquel tiroteo, juré que si alguna vez nuestras posiciones se invertían, haría lo mismo por ti. Señaló la acera, el restaurante, la ciudad indiferente que los rodeaba. Este es un campo de batalla diferente, Dani. Y no te voy a dejar ahí. La nieve seguía cayendo a su alrededor, cubriéndoles los hombros de blanco, como si la naturaleza misma intentara limpiar los años de dolor y abandono. Martín se levantó y le ofreció la mano a Daniel. Ven a casa conmigo, viejo amigo, dijo simplemente. Y por primera vez en 3 años, Daniel Crowley aceptó la ayuda de otro ser humano. Tomó la mano de Martín, la misma mano que una vez lo rescató de un Humbey en llamas, y se dejó levantar. Una semana después, Daniel se sentó nervioso en una silla de plástico en el Centro de Asuntos de Veteranos, recién duchado y afeitado por primera vez en meses. Su reflejo en la mampara de cristal era casi irreconocible. Con el rostro limpio, el pelo corto al estilo reglamentario que había usado durante 2 décadas de servicio. Martín le había prestado una camisa abotonada y pantalones que realmente le quedaban, reemplazando las capas de ropa donada que había acumulado en las calles. Crowley Daniel J. llamó a una mujer en recepción, con voz profesional pero amable. Sí, señora. Daniel respondió, poniéndose de pie con la postura militar instintiva que de alguna manera había regresado a su cuerpo la semana anterior. Ella sonrió. Están listos para su foto de identificación. Siga la línea azul hacia la habitación 212 mientras caminaba por el pasillo, pasando junto a otros veteranos en diversos estados de recuperación y transición. Daniel vislumbró su antiguo yo emergiendo de años de abandono. Su mano ya no temblaba al alcanzar los pomos de las puertas. Su respiración se mantuvo estable en el edificio abarrotado. Pequeñas victorias, las había llamado Martín, el comienzo de la recuperación del territorio perdido por el trauma. En la habitación 212, un fotógrafo le indicó que se parara frente a un fondo blanco. Mire al frente, por favor. Eso está bien. Ahora, si no le importa ponerse la chaqueta del uniforme para la segunda foto. Daniel se giró hacia Martín, que estaba cerca sosteniendo una bolsa de ropa. Uniforme. Martín abrió la cremallera de la bolsa para revelar una chaqueta azul de gala de la Marina, completa con cintas de servicio y metales que correspondían exactamente al historial de servicio de Daniel. La mandé a hacer para usted.
Medidas perfectas. Todas sus condecoraciones, incluida esta. Señaló la estrella de bronce con combate 5 otorgada a Daniel por la acción en Faluya que había salvado a Martín y a su escuadrón. No puedo, susurró Daniel abrumado. Te lo has ganado, respondió Martín con firmeza. Cada medalla, cada metal, debe estar en tu pecho, no en una caja. Con dedos temblorosos, Daniel se puso la chaqueta. Se acomodó sobre sus hombros como un idioma olvidado. De repente, recordándolo, el fotógrafo tomó varias fotos y luego se detuvo. Una más, dijo. Esta vez, me pregunto si el coronel Reyes podría acompañarte. Martín dio un paso al frente sin dudarlo, hombro con su amigo. 2 marines décadas después de su servicio activo, aún unidos por el vínculo forjado a fuego. Esa misma tarde, se sentaron en una mesa del Charlie's Diner, no en la acera, sino en el cálido interior, con los menús frente a ellos y café servido en tazas. El personal, que una vez había rechazado a Daniel, ahora lo observaba atentamente, después de que Martín les informara discretamente de su historia. Tu hija vuela mañana, dijo Martín entre bocados de tarta de manzana. Se está tomando un tiempo libre en el trabajo para ayudarte a instalarte. Daniel miró fijamente su café. ¿Y si se decepciona al ver lo que? ¿En qué me he convertido? No viene a ver en qué te convertiste, respondió Martín. Viene a ver en quién te estás convirtiendo ahora. Un pequeño revuelo en la entrada del restaurante les llamó la atención. La niña que Daniel había visto por la ventana hacía una semana tiraba de la mano de su madre, señalándolos con entusiasmo. Tras una breve conversación, asintió su madre, y la niña se acercó a la mesa con un papel en la mano. ¿De verdad son soldados?, preguntó con los ojos abiertos de curiosidad. Daniel miró a Martín, sin saber cómo responder a un niño después de tanto tiempo de aislamiento. Éramos marines. Martín respondió por ambos. Hace mucho tiempo, asintió la niña con seriedad y le tendió el papel a Daniel. Hice esto para ti. Después de verte afuera, Daniel desdobló con cuidado el dibujo a crayón. Mostraba a un hombre con uniforme verde, de pie, rodeado de flores de colores y un sol brillante. Sobre la figura, en letras infantiles desiguales, se leía, «Gracias, héroe». Por primera vez en años, Daniel Crowley rió con una risa genuina y espontánea. Eso pareció sorprender incluso a él. «Gracias», le dijo a la niña, quien sonrió de orgullo antes de regresar con su madre. Martín observó la interacción con silenciosa satisfacción, luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una fotografía enmarcada. Se levantó y caminó hacia la pared cerca de su mesa, donde el dueño del restaurante había accedido a su inusual petición. «¿Qué haces?», preguntó Daniel. Martín colgó cuidadosamente el marco en un clavo vacío, asegurándose de no volver a ser invisible. La fotografía mostraba a 2 jóvenes marines con uniforme de faena, abrazados, de pie frente a un umbey en el desierto iraquí. Daniel y Martín, 1983. Debajo, Martín había añadido una pequeña placa de latón. Los héroes comen gratis. Afuera, en la calle, un viejo jeep militar pasó rugiendo junto al restaurante. Su pintura verde oliva estaba descolorida por el sol y el tiempo. En el parachoques trasero, apenas visible a la luz de la tarde, había una pegatina desgastada con 5 simples palabras. Nadie se queda atrás. Daniel lo vio pasar y luego se volvió hacia Martín con una pregunta en la mirada. «Vienen de base», explicó Martín. «Algunos de la antigua unidad supieron que habías vuelto. Querían darte la bienvenida a casa como es debido». A medida que el día se desvanecía, los 2 viejos amigos permanecieron en su puesto, intercambiando historias y recuerdos, reconstruyendo puentes sobre el abismo de los años perdidos. La postura de Daniel se volvió más relajada, su mirada más presente con cada hora que pasaba. Justo antes de la hora de cierre, Martín levantó su taza de café en un brindis silencioso. «Sabes, en realidad nunca te dejaron atrás»,
Dani, dijo en voz baja. Algunos de nosotros simplemente no habíamos buscado lo suficiente. Daniel asintió, comprendiendo finalmente que, si bien había estado destrozado, nunca había sido olvidado. Y que a veces la sanación comienza con 6 simples palabras y una mano extendida en la oscuridad. ¿Te detendrías por un veterano como Daniel? Comentario. Yo me detendría si crees que nadie debe ser olvidado en el fluir de la humanidad.